pies me duelen para caminar. Ya no puedo hablar con la misma fluidez que hablaba antes. Hasta mis cabellos están llenos de canas. Pero Él dice: seré y ayudaré a mi generación que está detrás. Tal vez algunos no son viejos, tal vez no somos viejos, pero tenemos que tener una visión de dejar huellas para nuestra generación. Tal vez no somos los mejores predicadores, tal vez no alcancemos a llenar estadios, pero alcanza a llenar el corazón de Dios. ¿De qué sirve ser aclamado por la gente y desaprobado por Dios? Como dice en su palabra: yo exalto a los humildes y aborrezco a los orgullosos. Que cuando esas personas orgullosas adoran, entre comillas, delante del Señor solo se escucha ruido. Pero este pueblo, como San Juan 4:24, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y tú eres ese adorador. No esperes a nadie más, no esperes que alguien te incentive para que tú puedas adorar. Debes salir de tu interior, debes salir como ríos de agua viva, debes salir como una desesperación. Y no es que la iglesia haya organizado todo esto por una simple razón. Fue para hacernos recordar que desde el momento que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, los velos fueron rotos para que tú, para que tú puedas estar parado aquí y podamos adorar al Señor. A veces no nos damos cuenta. Espíritu de Dios, cierra tus ojos ahí, cierra tus ojos ahí. Que el ambiente de gloria sea solo para Él, no para los hombres. Que Dios sea glorificado.